Este es un video intuitivo para comprender el teorema fundamental del cálculo. Se trata de un teorema que es enseñado durante el primer año de universidad en las facultades de ingeniería de todo el mundo. El teorema fundamental del cálculo establece que la integral de a b de una función f pequeño de x se calcula por f grande de b menos f grande de a, donde f grande es una primitiva de f pequeño, es decir, cuando derivamos f grande, el resultado es f pequeño. Primeramente, recordemos que calcula la integral definida de una función f. Si esta curva representa la gráfica de la función f de x, entonces su integral definida entre los límites a y b es el área de la región que se encuentra debajo de la gráfica de f entre a y b y sobre el eje x. Definamos entonces una función de área, le vamos a llamar a. A de x va a calcularme el área debajo de la gráfica de f entre a y un punto x entre a y b, es decir, el área de esta región. A de x entonces será la integral de a x de f, por definición de la integral definida, eso es justamente el área debajo de la gráfica de f entre a y x. Tomemos un incremento delta x y consideremos un punto x más delta x entre a y b. Sin pérdida de generalidad lo puedo suponer acá positivo. Entonces, el área entre x y x más delta x es la resta de la función de área en x más delta x menos la función de área evaluada en x, que también se puede escribir como la integral de x a x más delta x de la función f. Por el teorema de valor medio de las integrales, sabemos que existe un punto digamos c entre x y x más delta x, tal que el área debajo la gráfica entre x y x más delta x es igual al área del rectángulo de base delta x y altura f de c. Acá c entonces está comprendido entre x y x más delta x. Pasando a dividir delta x, tenemos que f de c es igual a de x más delta x menos a de x sobre delta x. Omitiendo los detalles técnicos, hacemos un paso al límite, tomamos el límite cuando delta x tiende a 0. Y tenemos por un lado, asumiendo buenas hipótesis sobre f, que el límite de f de c cuando delta x tiende a 0 es igual a f de x, ya que si delta x tiende a 0, entonces c, que está comprendido entre x y x más delta x, tiene como límite x. A la derecha reconocemos el cociente que define a la derivada de una función, siempre y cuando ese límite exista. Esto nos va a dar a' de x. Deducimos entonces acá que la función de área es tal que es una primitiva de la función f pequeño. Ahora, si tenemos otra función, f grande de x, que también es primitiva de f pequeño de x, sabemos que las primitivas de una función difieren de una constante. Entonces, si f grande de x es otra primitiva de f pequeño de x, entonces f grande de x menos la función de área es igual a una constante. Si reemplazamos la expresión de la función de área, esto es la integral de a x de f de t dt, esto sería igual a una constante c. Ahora, hagamos primeramente x igual a en esta fórmula y tendríamos f de a menos la integral de a de f de t dt igual a c. Esta integral vale 0
porque es la integral de la función de a, es decir, es el área de una línea, y eso tiene área 0. Deducimos entonces que la constante c es f de a. Si luego hacemos x igual a b en esta fórmula, entonces tenemos f de b menos la función de área, integral de a b, haciendo x igual a b de f de t igual a la constante f de a. Si nosotros despejamos de acá la integral, vamos a tener integral de a b de f de t dt igual a f grande de b menos f grande de a. Es decir, la integral definida de una función f pequeño entre a y b se puede calcular a partir de cualquier primitiva f grande de f pequeño, y haciendo simplemente f grande de b menos f grande de a, evaluando esta primitiva en los límites superior e inferior y restando ambas evaluaciones.